Mi nombre es Karen. Tengo 56 años y me echaron de la boda de mi propio hijo por capricho de la novia, frente a 200 invitados. Estaba la mitad de mi familia, el papá de ella, un dentista riquísimo, y hasta el mejor amigo de la infancia de mi hijo, que ni siquiera me miró a los ojos cuando me fui. ¿Alguna vez te han dicho que te vayas de la boda de tu propio hijo? Si te ha pasado algo así, cuéntamelo en los comentarios. Si te gustan estas historias, dale like y suscríbete. De verdad que me ayuda mucho y me encantaría tenerte por aquí. Yo no grité, no hice un escándalo, no pregunté por qué, ni rogué que me dejaran quedarme. Simplemente me fui, pero no sin antes escuchar una frase que me dijo todo lo que necesitaba saber, una frase que nunca se suponía que debía escuchar. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender algo. Yo no soy de dramas. Crié a Jason sola desde que tenía 4 años, después de que su papá se largó. Tuve 2 trabajos, primero de cajera en un banco y luego, por las noches, en el mostrador de atención al cliente en una tienda grande como Soriana, para que pudiera seguir estudiando, para comprarle los tenis que tanto quería, para mandarlo al baile de graduación con un traje decente. Y cuando entró a la universidad, lloré tanto en el estacionamiento que tuve que mentir y decir que mis alergias andaban bravas. Así que no esperaba que se casara con alguien como Marisa, el tipo de mujer que nunca tuvo que usar cupones o subirse al transporte público, que pensaba que mi bochito era lindo a su manera, como de colección. Pero lo acepté. Sonreí. Llevé flores a la cena de compromiso, me ofrecí a ayudar con la planeación. Me excluyeron rápido. Al principio fueron cosas pequeñas. No me invitaron a la prueba del vestido. Dijo que solo eran las damas de honor y la familia directa. No me incluyeron en la página web como la mamá del novio, solo a su mamá y a su papá en un párrafo sobre cuánto la apoyaban. No dije nada. Cuando le pregunté a Jason sobre eso, me dijo que no me lo tomara personal. «Ya sabes cómo es ella», dijo. «Se estresa por las apariencias». Así lo describió. Estrés, como si fuera una excusa válida para borrarme de todo. Aún así, compré un vestido. Azul cielo, mangas largas, nada llamativo. No quería parecer que estaba tratando de competir. Me arreglé el cabello en un salón más elegante de lo usual, porque el de mi colonia estaba cerrado por remodelaciones. Me hice las uñas de un rosa clarito y hasta pasé la noche anterior en un hotel para estar cerca y no arriesgarme a llegar tarde. No dormí mucho. Me preocupaba olvidar la tarjeta, el regalo o tropezarme al caminar a mi asiento. No lo entiendes a menos que hayas sido una mamá soltera tratando de hacer todo bien. Siempre sientes que estás a una palabra equivocada de ser etiquetada como difícil o dramática. Llegué al salón de eventos justo a tiempo, no antes. Marisa me dijo específicamente que no llegara temprano. Estaremos tomándonos fotos y las chicas estarán medio vestidas, dijo, como si yo fuera una intrusa, así que lo respeté. Entré al estacionamiento, me revisé el maquillaje en el espejo 2 veces, abracé mi regalo fuerte contra el pecho y caminé hacia el jardín donde todo estaba montado. Vi las sillas blancas, el arco de flores, el ministro de pie a un lado. La gente ya estaba sentada, platicando. Vi a su mamá cerca del frente con un vestido color crema que casi parecía de novia. No me miró. Divisé un asiento libre en la segunda fila, no en la primera. No soy tan arrogante. Y empecé a dirigirme hacia allá. Fue entonces cuando apareció Marisa, interponiéndose en mi camino como si me hubiera estado esperando. Su maquillaje era más cargado de lo usual y su boca estaba tensa. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Su tono no era de confusión o sorpresa, estaba ensayado. Sonreí, pensando que tal vez estaba bromeando. «Estoy aquí para la boda», dije en voz baja. Ella no me devolvió la sonrisa. «No se suponía que vinieras». Lo dijo de forma tajante, como si fuera un hecho, no un insulto. Parpadeé. «¿De qué hablas?». «Revocamos tu invitación anoche», dijo. «¿No revisaste tu correo electrónico?». La miré fijamente. No lo hice. Me estaba vistiendo, tratando de calmar mis nervios. ¿Quién demonios revisa su correo electrónico la noche antes de la boda de su único hijo? No puedes estar hablando en serio, dije. Jason es mi hijo. Ella se cruzó de brazos. Y él estuvo de acuerdo.
Decidimos que sería menos estresante así. Has hecho que todo esto sea más difícil de lo necesario. Miré detrás de ella. Jason estaba de pie cerca de los padrinos, medio en la sombra. Me miró y luego desvió la mirada. No dijo ni una palabra, ni siquiera un gesto con la mano. Nada. Y eso, honestamente, dolió más que cualquier cosa que Marisa dijera. ¿Le dijiste a tu propia madre que no viniera a tu boda? Pregunté más fuerte de lo que pretendía. La gente volteó. Su madre se acercó a ella, le puso una mano en el brazo. Es mejor que te vayas ahora antes de que tengamos que hacer esto más grande, dijo. Miré a mi alrededor. Cada par de ojos se sentía como un foco. Yo era el espectáculo ahora. La mujer demasiado triste, demasiado ruidosa, demasiado desesperada para darse cuenta de que no la querían. Se me cerró la garganta. Tragué saliva con dificultad. Está bien, dije. Si eso es lo que quieres. Así es, dijo Marisa rápidamente, y su madre asintió. Me di la vuelta sin decir una palabra más. Mis manos temblaban. Sentí que mis piernas se iban a rendir. Pasé junto a dos invitados que conocía, amigos de Jason de la preparatoria, y me dieron esas pequeñas sonrisas de lástima, como si yo fuera un drama en el que no querían involucrarse. Cuando llegué al borde del jardín, pasé por el camino donde los proveedores estaban descargando cosas de último minuto. Y fue entonces cuando vi al papá de Marisa hablando por teléfono. No estaba tratando de ser secreto, solo caminaba de un lado a otro hacia el área de la ceremonia, hablando rápido, y al pasar capté una sola frase. Mientras ella no hable, estamos a salvo. Eso fue todo. Solo eso. Pero aterrizó como un martillo porque yo había visto algo hace unos meses. Algo que no creí que fuera gran cosa en ese momento. Un documento, el nombre de Jason en él, y otro nombre que no reconocí. Una cuenta bancaria compartida que no tenía razón de existir. Pensé que era un error. Nunca pregunté. Pero ahora todo encajaba. No me habían excluido solo porque no era lo suficientemente bonita para la boda. Estaban asustados, y al intentar borrarme, cometieron el mayor error de todos. Hicieron que prestara atención. Después de ese desastre de boda, volví directamente a la habitación de hotel que había reservado para la noche. Me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando la alfombra durante 1 hora. No lloré, no porque no doliera. Dios, sí que dolió, pero porque sentí que algo más fuerte que la tristeza se elevaba. Sentí una claridad, como si mi cerebro se hubiera enfocado por primera vez en años. Pensé en Jason, cómo desvió la mirada cuando ella me dijo que me fuera. Eso no fue solo nervios. Eso no fue un hombre atrapado en medio. Eso fue un hombre que tomó una decisión. Me recosté en la cama, completamente vestida, con los zapatos puestos, y repasé cada momento del último año que ahora, de repente, tenía sentido. Cuando Jason me dijo que estaba saliendo con Marisa, traté de ser educada. Ella era muy pulcra, el tipo de mujer que siempre tenía las uñas perfectas y que hablaba de los vinos como afrutados. Nunca me hizo una sola pregunta sobre mí. Cada vez que cenábamos me sentía como un caso de caridad. Sonreía demasiado, reía demasiado cortésmente, y luego miraba a Jason como diciendo, ¿ya nos podemos ir? Recuerdo que una vez me ofrecía ayudar con las invitaciones de la boda. Ella me dijo, está bien, estamos usando un servicio de diseño. Es un poco complicado si no estás acostumbrada. Como si yo no supiera usar una página web. Otra vez, le pregunté si podía llevar fotos de la infancia de Jason para la mesa de recuerdos. Ella dijo, ya elegimos el tema, estamos haciendo minimalismo, es una estética más limpia. Lo que quería decir es que no había espacio para nada personal que no encajara con su visión para Instagram. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que me habían estado excluyendo gradualmente durante meses. No estaba siendo dramática, estaba siendo borrada, y lo dejé pasar porque me decía a mí misma que estaba siendo respetuosa. Pero ser respetuoso no debería significar ser invisible. Y luego estaba esa cosa extraña que había sacado de mi mente, el documento bancario compartido. Fue hace unos 6 meses. Jason me había pedido que recogiera su correo mientras él y Marisa estaban de viaje. Lo había traído adentro, lo había organizado en el mostrador de su cocina como lo había hecho cientos de veces antes cuando él estaba en la universidad. Un sobre estaba medio abierto, de un banco privado. Vi su nombre en él y debajo otro nombre,
Clarence McDowell. No sé por qué recordé ese nombre exacto, pero se me quedó grabado. No era Marisa y no era ningún amigo o pariente que yo conociera. La cuenta tenía un saldo de más de 110,000 pesos, lo cual era extraño porque Jason me había dicho que había pedido préstamos para parte de la boda. Le pregunté casualmente más tarde si tenía una cuenta conjunta y me dijo que no, simplemente no, sin explicación. Lo dejé pasar. Ahora desearía no haberlo hecho, porque la frase que escuché en la boda, mientras ella no hable, estamos a salvo, conectaba algo. Todavía no sabía qué, pero sentí el calor en mi pecho. Ya no estaba enojada. Estaba alerta. Salí del hotel a la mañana siguiente, todavía con mi vestido, el cabello hecho un desastre, sin maquillaje, y conduje directamente a casa. No le conté a nadie lo que pasó, ni siquiera a mi hermana. Pasé todo el día caminando de un lado a otro, sin saber qué se suponía que debía hacer. Llamar a Jason, exigir una explicación, pero ¿para qué? Él ya había elegido su bando. Esa tarde saqué mi vieja laptop y busqué en Google el nombre Clarence McDowell. Al principio no salió nada, solo algunos obituarios, un vendedor de autos, pero luego intenté Clarence McDowell más fraude, y el primer resultado fue un PDF de un expediente judicial de hace 2 años. Un juicio civil, algo sobre manipulación de identidad y compraventa de propiedades. El nombre estaba enterrado en una lista de empresas fantasma. No era una prueba, pero era un hilo del que jalar. Pasé las siguientes horas tratando de mantener la calma. No estaba tratando de armar un caso o de vengarme. Quería saber qué estaban escondiendo. Porque Marisa, sus padres y Jason de repente me trataban como una amenaza. Si yo fuera una mamá inofensiva y despistada, podrían haberme ignorado. Pero no lo hicieron. Me silenciaron. Eso significaba algo. Empecé a revisar todo. Correos electrónicos, mensajes de texto, buzones de voz. Marisa siempre había sido cuidadosa. Nunca hubo conflictos escritos, solo largos silencios y negativas vagas y educadas. Pero una cosa destacó. El día después de que Jason le propuso matrimonio, me envió una foto del anillo. Yo le respondí, «Se ve feliz, estoy orgullosa de ti». 1 minuto después, él envió, «Me alegra que estés a bordo». Eso sonó raro. ¿A bordo? Como si fuera un trato, no una relación. No dormí esa noche. Me quedé despierta investigando empresas fantasma y cuentas conjuntas. Me sentía ridícula y paranoica, pero también demasiado metida para parar. Recordé una cosa más. La vez que Marisa vino a mi casa, solo una vez, justo después del compromiso. Le ofrecí té. Se negó. Mientras yo estaba en la cocina, la sorprendí en mi librero, sosteniendo una de mis carpetas de impuestos. Ella sonrió y dijo, «Eres tan organizada». En ese momento pensé que era solo una charla incómoda. Ahora me pregunto si estaba buscando algo. Ese pensamiento me mantuvo despierta toda la noche. A la mañana siguiente llamé a una vieja amiga de mi primer trabajo en el banco, Daniela. Ella se había convertido en oficial de cumplimiento para una institución financiera privada. Le pregunté si podía ayudarme a entender cómo alguien podría usar cuentas conjuntas para ocultar dinero o nombres. Ella dudó, preguntó qué pasaba y yo dije, creo que mi hijo está siendo utilizado y creo que no se suponía que viera algo que vi. Accedió a reunirse para almorzar. Cuando le mostré la captura de pantalla parcial que había tomado de la cuenta hace meses, su cara cambió. Ella dijo, «Karen, esto está estructurado para parecer legítimo, pero no lo es. Ese segundo nombre está listado como cofirmante silencioso. Eso suele ser una bandera roja en estos esquemas». Le pregunté qué tipo de esquemas. Ella dijo, «Usualmente fachadas de negocios falsos, bienes raíces, a veces intercambio de identidades. La gente usa a parientes, socios, cualquiera que crean que no hará preguntas». Se me revolvió el estómago. Jason no era tonto, pero era ingenuo cuando se trataba de personas a las que quería impresionar. Empecé a preguntarme si él siquiera sabía en lo que se había metido. Todavía no le conté todo a Daniela. Necesitaba más. Volví a casa, saqué viejos correos electrónicos, imprimí capturas de pantalla, empecé una carpeta, la etiqueté por si acaso. Pero en el fondo sabía lo que estaba haciendo. Me estaba preparando.
no para la venganza, sino para la exposición. No iba a permitir que me pintaran como la madre loca que no podía soltar. Iba a ser la que viera a través de la mentira. Me dijeron que desapareciera. Iba a hacer lo contrario. Iba a acabar hasta que saliera toda la verdad. Me tomó otra semana admitir que ya no estaba solo investigando un documento financiero extraño, estaba investigando a mi propio hijo. Esa comprensión se sintió como tragar vidrios rotos, pero no podía dejar de ver lo que ya había conectado. No estaba buscando problemas, no estaba tratando de arruinar su matrimonio, no estaba actuando por celos o resentimiento, como sabía que me acusarían. Simplemente no podía dejar de investigar porque cuanto más encontraba, menos sentido tenía todo. Después de ese almuerzo con Daniela, no dormí mucho. No dejaba de repasar lo que me dijo. Confirmantes silenciosos, fachadas falsas, intercambio de identidades. Ni siquiera sabía que esas cosas las hacía la gente. Esa noche, abrí una hoja de cálculo y empecé a organizar todo. Listé cada fecha, nombre, número de cuenta y fragmento de memoria que tenía. Hice una línea de tiempo. Empezó a aparecer menos paranoia y más un patrón. Jason había abierto esa cuenta poco después de conocer a Marisa. No antes, no al azar, sino justo después. Fue entonces cuando recordé otra cosa extraña. De repente empezó a vestirse mejor. Trajes, relojes caros, incluso el arrendamiento de un auto nuevo que no encajaba con el salario que me decía que estaba ganando. En ese momento pensé que la familia de Marisa lo estaría ayudando. Me dije a mí misma que tal vez le estaban prestando dinero o que tal vez ella era una buena influencia. Pero ahora pensé que no. Esto se trataba de imagen, de aparentar, de fingir que todo estaba bien para que nadie hiciera preguntas. Seguía volviendo a ese nombre, Clarence McDowell. No solo estaba en ese documento bancario, ahora lo recordaba. También había un sobre dirigido a ese nombre en el antiguo departamento de Jason, cuando recién se mudaron juntos. Incluso bromeé al respecto una vez. Dije, ¿el correo de tu vecino volvió a terminar en tu buzón? Él se rió y dijo, sí, probablemente, pero ahora ya no me creía eso. Llamé a la oficina de arrendamiento, fingiendo que estaba verificando el historial de inquilinos, y pregunté si un tal Clarence McDowell alguna vez había estado en el contrato de arrendamiento. La chica de la recepción dudó, me puso en espera y luego regresó y dijo, no puedo dar esa información, lo siento. Sonaba nerviosa. Eso me dijo lo suficiente. Imprimí esa línea de tiempo, la deslicé en la carpeta y decidí que necesitaba más que simples presentimientos. Necesitaba algo innegable. Así que revisé las viejas cajas de Jason en mi casa, las que había dejado cuando se mudó con Marisa. En una de ellas encontré un viejo disco duro externo. Lo conecté a mi laptop y al principio solo eran archivos de la universidad, ensayos, fotos de vacaciones, documentos fiscales. Pero luego encontré una carpeta etiquetada Facturas 2022. Dentro había docenas de PDF. La mayoría eran facturas típicas de trabajos de diseño freelance, servicios de consultoría, pero 2 archivos destacaron. Uno era de una compañía llamada Grupo Consultor CBM por $20,500. Otro era de Logística Equinoccio por $37,000. Ninguno tenía una dirección real. Busqué en Google los nombres de ambas compañías y no encontré nada. Una fachada en blanco. Parecía papelería real, pero estaba vacía. Imprimí esos también. Luego hice algo de lo que no me enorgullecía. Conduje hasta el lugar de Jason mientras sabía que él estaría en el trabajo. Todavía tenía una llave de repuesto de cuando se mudó por primera vez. Me dije a mí misma que solo iba a mirar, no a tocar nada, no a abrir cajones. Eso no duró. Su oficina en casa se veía impecable, demasiado impecable, sin desorden, sin cables fuera de lugar. Pero su bote de basura estaba lleno. En la parte superior de la pila, un sobre arrugado de un bufete de abogados con el nombre Baxter y Lane en la esquina. Lo saqué, lo alisó. Estaba dirigido a Marisa, no a Jason. Dentro, una carta que confirmaba la finalización de un cambio de nombre. Clarissa McDowell a Marisa Lane. Me quedé helada. Lo leí 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Marisa Lane no era su nombre de nacimiento, y lo cambió legalmente hace solo 8 meses, después del compromiso. Eso no era normal. Eso no era romántico.
Eso era táctico. Le tomé una foto a la carta con mi teléfono y la puse exactamente donde la encontré. Luego abrí su archivero. No estaba cerrado con llave. Había archivos fiscales, recibos de nómina, una carpeta de manila etiquetada legal. La abrí. Dentro había copias de NDA, acuerdos de confidencialidad con 3 nombres diferentes. Los escaneé. Estaban fechados en un periodo de 2 años y firmados por Jason. No se mencionaba para qué eran, solo un lenguaje vago sobre datos propietarios y acuerdos personales. Los nombres de los firmantes no eran Marisa ni Clarence. Eran aleatorios. Una Janine algo, un Michael y uno solo, inicialado RT. ¿Por qué mi hijo tendría acuerdos de confidencialidad con personas no relacionadas? No los tomé, solo memoricé la estructura. Cuando llegué a casa, empecé a pensar en los motivos. ¿Qué ganaba Marisa con este matrimonio? ¿Qué obtenía Jason? ¿Y de qué me estaban apartando? Porque de eso se trataba realmente esto. No me querían en la boda, no porque fuera vergonzosa, sino porque era peligrosa para su plan. Podría hacer demasiadas preguntas. Podría recordar demasiado. Podría ver a la persona equivocada, entrar y reconocerla. No se trataba de familia, se trataba de exposición. Y cuanto más pensaba en ese día, la expresión en el rostro de Marisa, la postura de su madre, la forma en que Jason no dijo una palabra, más sabía que esto no era algo que pudiera ignorar. No se trataba de si perdonaba a Jason. No se trataba de si me amaba o no. Se trataba de lo que estaban ocultando y sobre qué tipo de vida estaban construyendo. Y si pensaban que me quedaría callada solo para evitar problemas, eligieron a la mujer equivocada. Ya no iba a seguir apoyando. Ya no iba a esperar que entrara en razón. Iba a tirar del hilo hasta que todo se desentrañara, empezando por ese cambio de nombre. Ya tenía una amiga que trabajaba en el registro civil. La llamé a la mañana siguiente y le pedí un favor. Sacó el expediente de cambio de nombre y confirmó lo que había visto. Había sido tramitado rápidamente y aprobado legalmente con documentos de verificación de identidad de aspecto extraño. Un pasaporte expedido en un estado diferente, un recibo de servicio de una dirección que ya no existía. Le pregunté si podía enviarme copias. Dijo que no se suponía que lo hiciera. Le dije que podría salvarle la vida a alguien. No hizo más preguntas después de eso. Cuando colgué, me di cuenta de que ya no estaba solo husmeando. Estaba sentada sobre algo serio. Esto era fraude, manipulación de identidad, posiblemente lavado de dinero. Y mi hijo, supiera o no, estaba en medio de todo. Me senté, abrí la carpeta que había estado armando y agregué una nueva sección titulada Prueba de fraude de identidad. Luego me recosté y miré todo lo que había reunido. Todavía no estaba lista para actuar, pero estaba cerca, muy cerca, y ellos no tenían ni idea de lo que se les venía. No dormí durante 3 noches después de eso. No porque tuviera miedo, sino porque cada vez que cerraba los ojos, revivía cada conversación que había tenido con Jason en los últimos 2 años, analizando su tono, sus palabras y todas las pequeñas cosas que había pasado por alto antes. Ahora lo veía todo diferente. No solo estaba distante, estaba controlado, condicionado, manejado. Como si cada paso en su relación con Marisa hubiera sido planeado de antemano para mantenerlo aislado, obediente y lo suficientemente cómodo como para dejar de hacer preguntas. O tal vez nunca fue tan inocente. Tal vez vio el dinero, el estilo de vida, la imagen y miró hacia otro lado. Ese pensamiento me revolvió el estómago. Seguía diciéndome a mí misma que él seguía siendo el niño que solía traerme flores silvestres del patio de la escuela, que una vez lloró cuando trabajé 3 noches seguidas y olvidé firmar su permiso. Pero el hombre en el que se había convertido, el que se quedó en silencio mientras su prometida me echaba de la boda para la que lo ayudé a crecer, era alguien a quien no reconocía. Fue entonces cuando decidí que no podía permitirme esperar más claridad. Ya tenía suficiente. Solo no sabía a dónde llevarlo. Sabía que no podía ir a la policía con media carpeta y corazonadas. Necesitaba a alguien que me creyera, que me ayudara a entender el terreno legal en el que estaba pisando,
y que me protegiera de arruinarlo todo accidentalmente diciendo lo incorrecto. Así que llamé a Lisa, una mujer con la que solía trabajar en el banco hace 15 años, que luego se convirtió en investigadora financiera para una firma privada. No habíamos hablado en años, pero todavía tenía su número guardado. Contestó al segundo timbrazo y después de unos minutos incómodos de ponernos al día, le dije: «Creo que mi hijo está siendo utilizado en un matrimonio que es parte de algo más grande. Fraude, tal vez lavado de dinero, y creo que o sabe y lo está encubriendo o está siendo manipulado. De cualquier manera, tengo documentos y necesito saber qué estoy viendo antes de hacer un movimiento». Ella no se rió. No me dijo que estaba siendo dramática. Simplemente dijo: «¿Puedes enviarme todo lo que tengas?». Esa noche, escaneé cada documento que había recolectado. Capturas de pantalla, correos electrónicos, los PDF de las facturas falsas, la carta de cambio de nombre, incluso fotos de los NDA y el estado de cuenta bancario con el nombre de Clarence. Los puse en una memoria, la etiqueté Confianza Familiar y se la envié. Lisa llamó a la mañana siguiente y su tono había cambiado por completo. «Karen», dijo, «no estás imaginando esto. Lo que tienes aquí, si estos documentos son reales, apunta a una operación, no solo a una estafa matrimonial, un verdadero esquema, posiblemente parte de un plan más grande». Me preguntó si sabía más nombres. Le conté sobre los NDA, los nombres que vi, las extrañas empresas fantasma y la cuenta con nombre extranjero. Ella dijo: «Necesito pasar esto por alguien en quien confío». Le dije que hiciera lo que necesitara, pero que mantuviera mi nombre fuera hasta que supiéramos con qué estábamos lidiando. No solo me estaba protegiendo a mí misma, estaba protegiendo a Jason, porque incluso si él había entrado a sabiendas en esto, no podía quitarme la idea de que estaba más metido de lo que sabía, y probablemente pensaba que el silencio era la ruta más segura. La gente piensa que el silencio es neutral. No lo es. Es un escudo y un arma, dependiendo de quién lo sostenga. Me quedé en casa esa semana, apenas salía, revisando mi teléfono cada 10 minutos, esperando la próxima actualización de Lisa. Cuando llegó, no fue buena, pero fue lo que necesitaba. Me llamó y dijo: «El nombre Clarence McDowell ha aparecido antes en una investigación diferente hace años, relacionada con redes de inmigración y robo de identidades. No hay suficiente para acusar, pero desapareció del radar. Es probable que ni siquiera sea un nombre real. Y las compañías en esas facturas son parte de una plantilla conocida utilizada en estafas de fachada. Estamos hablando de fraude internacional». Karen, me sentí mal y reivindicada al mismo tiempo. Esto no era solo un truco fiscal turbio, era serio. Le pregunté qué debía hacer. Ella dijo: «Necesitas dejar de investigar por tu cuenta. Ya has hecho más de lo que la mayoría de la gente haría. Si vas a las autoridades, ve con un abogado. Y si aún no estás lista para eso, entonces protege tu evidencia. Guarda copias de seguridad. Manténla a salvo. Y no los confrontes directamente. Todavía no». Esa última parte fue la más difícil. Cada vez que pensaba en la cara de suficiencia de Marisa en la boda, en ella de pie allí, diciéndome que no era bienvenida en el día más importante de mi propio hijo, quería ir a su departamento y tirar cada página de evidencia sobre la mesa de su cocina y ver cómo su falsa inocencia se hacía pedazos. Pero no lo hice. Me contuve porque ahora tenía lo único que nunca pensaron que tendría: influencia. Verdadera influencia. No chismes, no emoción, sino la verdad. Verificada, organizada y lista. Ese fin de semana hice 3 copias de la memoria USB. Una la escondí en una caja a prueba de fuego, otra se la di a Daniela y una la envié por correo a mí misma en un sobre sellado con una fecha firmada. Así, si alguien intentaba alegar que había falsificado o fabricado algo, tenía una copia con fecha y hora, sin abrir y lista para usar. También escribí una carta a Jason. No la envié, ni siquiera la terminé. Solo necesitaba escribir lo que le diría si alguna vez volvía a tener la oportunidad. Empezaba con: «No sé si eres una víctima o un participante, pero sé que estás metido en algo que podría destruirte y no puedo protegerte de eso a menos que me dejes. Pero no solo me excluiste, me borraste y ahora soy la única persona que sabe lo que se avecina.
y no creo que te des cuenta de lo rápido que va a golpearte. Cerré mi cuaderno después de eso. Lisa volvió a llamar el lunes. Dijo, hay alguien en quien confío a nivel federal. No hay promesas, pero si estás dispuesta a reunirte, puedo arreglarlo. Le dije que sí, no porque estuviera lista, sino porque esperar más tiempo se sentía como complicidad. No sabía exactamente qué harían los federales o qué papel desempeñaría Jason en su versión de los hechos. Pero sabía que si guardaba este secreto solo para proteger mi propio corazón, estaría haciendo exactamente lo que Marisa esperaba que hiciera. Nada. Y eso nunca iba a volver a pasar. Al día siguiente, Lisa me envió la dirección de una oficina privada y me dijo que llevara todo. Sin nombres, sin apretones de manos, solo una reunión con alguien que sabía escuchar. Empaqué la carpeta, la memoria USB, mis notas, y entré a esa reunión con la espalda recta y las manos firmes porque, por primera vez desde ese humillante día de la boda, no estaba confundida ni emocional. Estaba preparada. Y si Marisa pensó que iba a desaparecer en silencio, estaba a punto de aprender lo que sucede cuando la persona que borraste se convierte en la única que sabe la verdad. En el momento en que entré a esa reunión, supe que no había vuelta atrás. El hombre que conocí no era llamativo, no se presentó con un título ni una placa, y no perdió el tiempo con charlas triviales. Se sentó frente a mí en una sencilla oficina gris, asintió una vez y dijo, «Veamos qué tienes». Le entregué la carpeta y la memoria USB y durante la siguiente hora revisó todo. Documentos de cambio de nombre, facturas falsas, capturas de pantalla de cuentas conjuntas, correos electrónicos, incluso los NDA escaneados. No dijo mucho, solo tomó notas y resaltó secciones. Y cada pocos minutos emitía un pequeño gruñido, no de sorpresa, sino de reconocimiento, como si hubiera visto versiones de esto antes. Cuando finalmente levantó la vista, me hizo una pregunta. ¿Crees que tu hijo es consciente de todo este esquema? Y le dije la verdad. No lo sabía. No podía decir que sí porque todavía me aferraba a la idea de que Jason podría haberse metido en algo que no entendía del todo. Pero tampoco podía decir que no, no después de verlo tan cómplice. De pie en silencio, mientras su esposa me humillaba delante de todos los que conocíamos. El hombre asintió de nuevo, cerró la carpeta y dijo, «Nosotros nos encargaremos de esto, pero necesitas entender algo. Si esto se convierte en una investigación formal, tu nombre podría aparecer. ¿Estás preparada para eso?» Dije que sí, antes de que terminara la pregunta. Ya no me importaban las apariencias, ni las cenas familiares incómodas, ni lo que la gente pudiera pensar. Me importaba exponer lo que intentaron enterrar. Me dijo que me quedara tranquila y que no me pusiera en contacto con Jason ni con Marisa. Nada de contacto, nada de advertencias. Nada de reacciones si algo extraño sucedía. Acepté. Salí de la oficina ese día y sentí como si hubiera entregado una bomba. Ahora alguien más tenía que decidir si desactivarla o detonarla. Me fui a casa y esperé. No tardó mucho. Menos de 2 semanas después, recibí una llamada de Lisa. «Algo está pasando», dijo. «Lo que sea que les diste se está moviendo rápido. No me están diciendo mucho, pero quizás quieras prepararte». Le pregunté qué significaba eso y ella simplemente dijo, «Observa las consecuencias, no parpadees». Al día siguiente, recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté. Era Jason. Su voz temblaba, enojada, dispersa. «¿Qué demonios hiciste?», gritó. «¿Qué enviaste? ¿Con quién hablaste?» No respondí de inmediato. Él siguió. «Las cuentas de Marisa están congeladas. Sus padres están siendo interrogados. Estoy recibiendo llamadas de gente que ni conozco preguntando por mis finanzas. Estás tratando de destruirme». Me mantuve en calma y le hice una pregunta. «¿Sabías que ella se cambió el nombre?» Él se quedó en silencio. No por 1 segundo, sino por 5 segundos completos. Luego dijo, «Es complicado». Eso me lo dijo todo. «¿Lo sabías?», le dije. «Sabías lo de las empresas falsas, las cuentas conjuntas, el cambio de nombre, todo. Y te quedaste ahí de pie y dejaste que me echara de tu boda como si yo no fuera nada». Dijo algo que nunca olvidaré. «No pensé que importaría». Eso fue todo. No pensé que importaría. Como si mi lugar en su vida fuera opcional.
Una nota a pie de página, algo que podía borrar para mantener la ilusión. No grité, no lloré, solo dije, pues ahora sí que importa, ¿no? Colgó. Ni una disculpa, ni una defensa, solo el silencio. Me senté en mi cocina y esperé a que me golpeara la culpa, pero no lo hizo. Todo lo que sentí fue claridad. Unos días después, todo empezó a desarrollarse públicamente. La compañía de Marisa, cualquier cascarón de marca que hubiera construido, anunció una pausa temporal en sus operaciones. Sus cuentas de redes sociales desaparecieron. La clínica dental de su padre tuvo una reestructuración de personal. Las piezas estaban cayendo en tiempo real, y yo no tuve que mover un dedo. La gente empezó a hablar. Me enteré por un viejo amigo que trabajaba en finanzas locales, que su empresa había sido contactada por investigadores sobre 2 de las empresas falsas que Marisa usaba en las facturas de Jason. Uno de los padrinos de Jason se puso en contacto conmigo, alguien que no me había hablado en años, y dijo: Karen, no sé qué está pasando, pero está en todas partes. La gente dice que usó una identificación robada para obtener una visa. ¿Es eso cierto? No lo confirmé ni lo negué. Solo dije que ella tomó muchas decisiones y ahora las consecuencias la estaban alcanzando. Y luego llegó la peor llamada. Jason otra vez, esta vez llorando, no gritando, no culpando, solo sollozando por teléfono como un niño perdido. La van a arrestar, dijo. No sabía hasta dónde llegaba. Te juro, mamá, no lo sabía todo. Quería creerle. Pero luego dijo, ¿puedes arreglarlo? Y supe que todavía no lo entendía. Todavía pensaba que yo estaba ahí para limpiar su desorden, como si no me hubieran excluido, desechado, humillado. Le dije, Jason, me dijiste que no importaba, y ahora la única razón por la que todo esto se está deteniendo es porque presté atención, no porque tú hicieras lo correcto, porque me negué a guardar silencio. Intentó interrumpir, no lo dejé. Tomaste tu decisión. No puedes volver a buscarme ahora que todo está roto. Intenté advertirte. Me ignoraste. La elegiste a ella. Dejaste que me pisoteara. Dejaste que me borrara de mi propia familia. Él dijo que tenía miedo. Le dije, yo también. La diferencia es que yo hice algo al respecto. Esa fue la última vez que hablamos. No he vuelto a saber de él desde entonces. No sé qué pasó después con todos los detalles. No me dieron un informe paso a paso, pero sé por Lisa que los procedimientos formales estaban en marcha. No fui mencionada públicamente en nada. Me protegieron tal como dijeron que lo harían. Pero la historia comenzó a filtrarse en pedazos. Artículos, rumores, declaraciones de instituciones financieras sobre prevención de fraude. Y en todo vi el mismo patrón. El nombre de Marisa, sus alias, las empresas turbias, las transferencias no documentadas. Jason estaba vinculado a ello. Quizás no legalmente todavía, pero en la opinión pública, definitivamente. Yo estaba fuera de la foto ahora, y no de la manera que ellos planearon. Me querían borrada. En cambio, me convertí en la única razón por la que la verdad salió a la luz. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no me sentía victoriosa. Me sentía aliviada porque por primera vez en años ya no estaba fingiendo. No estaba fingiendo que mi hijo era el mismo niño que crié. No estaba fingiendo que Marisa era simplemente incomprendida. No estaba fingiendo que guardar silencio me hacía una persona más grande. Me hacía cómplice, y ahora había terminado. Ellos quemaron el puente, yo encendí el resto. Y no miré atrás. Pasaron meses después de que todo se derrumbó y la vida no volvió a la normalidad. Se estableció en algo más tranquilo, algo más solitario, pero también más claro. Ya no recibía actualizaciones de Lisa. Y dejé de preguntar. Pensé que si algo importante sucedía, ella me lo haría saber, pero no necesitaba informes detallados. Había hecho mi parte y las consecuencias que vinieran ya no eran mías. No me sentía una heroína y no quería lástima, pero tampoco iba a actuar como si lamentara lo que había hecho. La verdad es que nunca quise venganza. Solo quería respeto. Quería un lugar en la mesa, un asiento en la boda, unas cuantas fotos en el bendito tablero de recuerdos. No quería destruir a nadie, pero cuando me empujaron y trataron de fingir que no importaba, me obligaron a prestar atención. Y cuando presté atención, vi lo que habían pasado años tratando de ocultar.
Volví a trabajar a tiempo parcial en una firma de preparación de impuestos porque estar sentada en casa me estaba volviendo loca y empecé a caminar todas las mañanas solo para despejar mi mente. Nadie en mi vida realmente sabía lo que pasó, excepto Daniela y Lisa, y así lo prefería. La gente asumía que Jason se había callado porque se había casado y siguió adelante, y yo los dejé asumir. No quería explicar toda la historia a personas a las que solo les importaba el chisme. Quería reconstruir sin tener que revivirlo una y otra vez. Pero incluso con todo ese esfuerzo, todavía había un agujero donde solía estar Jason. No se trataba solo de la traición. Se trataba del silencio después. No había vuelto a saber de él desde esa última llamada. Y no esperaba hacerlo. Pensé que o estaba en bajo perfil, tratando de salvar lo que quedaba de su reputación, o tal vez se había convencido de que yo era la enemiga y no merecía otra palabra. Lo acepté. No lo perdoné, pero lo acepté. Luego, una tarde, algo inesperado sucedió. Estaba doblando la ropa cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y de pie allí había una mujer que no reconocí. Parecía tener 20 y tantos años, sosteniendo a un niño pequeño, quizás de 4 o 5 años. La mujer dijo, ¿Es usted Karen? Le dije, sí, con cautela. Ella dijo, soy Sofía. Yo estuve casada con su hijo. Por un segundo pensé que la había oído mal. ¿Tú qué? Pregunté. Ella dijo, estuve casada con Jason en el extranjero. Nunca se divorció de mí. Me enteré de que se había vuelto a casar por redes sociales y rastreé la dirección hasta usted. Salí completamente desconcertada. ¿Y este? Pregunté, mirando al niño. Ella dijo, su nieto. No hablé, solo miré fijamente. Ella continuó, no estoy aquí para causar problemas. Solo pensé que debería saberlo. Jason y yo estuvimos juntos 5 años. Se fue cuando dijo que consiguió un trabajo en Estados Unidos. Prometió que nos mandaría a buscar. Dejó de contestar mis llamadas. Solicité el abandono de hogar. Nunca más supe de él. Se me secó la boca. ¿Por qué ahora? Pregunté. Ella dijo, porque mi hijo merece saber de dónde viene y porque vi su nombre en algunos artículos vinculados a la investigación. Pensé que si alguien diría la verdad, sería usted. Le pregunté si quería pasar. Dijo que sí. Nos sentamos en mi cocina. Ella estaba tranquila, educada, no amargada, solo exhausta. Me mostró fotos, documentos, incluso un viejo certificado de matrimonio. No había duda. Jason se había casado antes y nunca se lo había dicho a nadie, y el niño tenía los ojos de Jason. Sin duda alguna, no podía creerlo. Después de todo, después de las mentiras, el fraude, la forma en que me borró, ahora estaba sentada frente a una nuera que nunca supe que existía, y un nieto que había estado escondido, igual que yo. Le pregunté qué pensaba hacer. Ella dijo, solo quiero que él conozca a su familia. No necesito dinero, no estoy aquí para demandar. Solo quiero que haya alguien en su vida que no desaparezca. Esa frase me llegó hondo. Asentí y le dije que me gustaría ser esa persona. Ella sonrió. Eso esperaba que dijera. Durante las siguientes semanas, empezaron a venir más a menudo. Preparé un pequeño cuarto para el niño. Compré una silla para el coche. Aprendí a hacer los platillos que a él le gustaban. Nunca le dije cosas malas de su padre. Solo dije que a veces los adultos toman decisiones que no tienen sentido. Era demasiado pequeño para necesitar más que eso, y Sofía se convirtió en una amiga. No por lástima, no por un lazo de trauma, sino porque nos entendimos. 2 mujeres a las que les habían mentido, que habían sido desechadas y dejadas para limpiar el desorden de otra persona. Construimos algo tranquilo pero sólido. Un nuevo tipo de familia. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba esperando una disculpa. No me importó si Jason volvía a llamar. No me importó si Marisa desaparecía del planeta. No me importó si la gente susurraba a mis espaldas porque tenía mi vida de vuelta. Y de una manera extraña, tenía más de lo que empecé. Tenía la verdad, tenía paz y tenía un niño pequeño que me decía «Nana» y me abrazaba como si yo fuera la persona más segura del mundo. Así que no obtuve justicia en un tribunal, no obtuve una gran disculpa pública, pero obtuve algo mejor. Pude dejar de fingir, pude tomar todas sus mentiras y convertirlas en algo bueno. Y lo hice sin gritar, sin amenazas, sin venganza,
Lo hice escuchando, observando y negándome a desaparecer. Intentaron arruinarme. En cambio, me fui con todo lo que importa y no miro atrás.